Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General. Hoy vamos a calcular o a dibujar el diagrama de Penrose de un agujero negro. Y antes de eso tenemos que empezar con un pequeño inciso matemático que es imprescindible para entenderlo. Y no os preocupéis porque una vez entendido el cómo hacer un diagrama de Penrose, que lo hicimos en el capítulo anterior para el espacio-tiempo de Minkowski, pues para hacerlo en la métrica de Kruskal, de un agujero negro, es muy fácil, ¿vale? Pero antes, insisto, voy a hacer un pequeño inciso matemático que es imprescindible para entender lo que vamos a hacer después. Y aunque parezca que no tiene nada que ver con lo que voy a decir, en realidad tiene todo que ver, ¿vale? Vale, imaginad que yo tengo la curva x por y igual a 1. Esta curva pues hace una cosa así. O sea que tiene una asíntota, es decir, que esta curva se va acercando cada vez más al eje X y cada vez más al eje Y. Muy bien. Y ahora imaginad que yo quisiera encontrar alguna transformación por ejemplo, transformación de coordenadas si queréis, de manera que en las nuevas variables, por ejemplo, u y v, pues esta curva, que es una curva, digamos, infinita, en el sentido de que no acaba nunca y tampoco acaba nunca, pues que se convierta en una curva finita que vaya desde aquí hasta aquí y además que sea una recta. ¿Vale? Donde este número de aquí y este número de aquí, lo que mide estas distancias son iguales. Por ejemplo, vamos a suponer que esto mide A, por ejemplo. De aquí a aquí mide A y de aquí a aquí mide A. Por tanto, esta curva sería pues U más V igual a A. ¿Vale? Pues esto. ¿Cuál es la transformación que hace esto? Bueno, fijaos que o sea, esto es un problema matemático que parece, no sé si sencillo o no, pero es la clave para compactificar el espacio-tiempo de Kruskal y de otros. Entonces, lo que tenemos que hacer de alguna manera es encoger esto de aquí, encogerlo, pero claro, se puede encoger de tal manera que a lo mejor, pues yo qué sé, si lo encogemos de una manera así sin pensar, pues a lo mejor conseguimos que este infinito llegue hasta aquí, que este infinito llegue hasta aquí, pero a lo mejor aquí pues hace una cosa así, digamos, ¿no? Entonces, claro, o así. O sea, necesitamos que sea en una línea recta porque es más bonito, digámoslo así. Entonces, vamos a imaginar que aquí, como hay una especie como de simetría entre x e y, es decir, que si intercambiamos la x y la y, esto se queda igual, y aquí si intercambiamos la u y la v también se queda igual, pues vamos a imaginar que entonces tanto la u como la v pues van a ser, digamos, la misma función, que no sabemos cuál es, y vamos a imaginar que la u solo depende de x y que la v depende de y. Pero la función es la misma, por esta simetría, ¿vale? Vamos a imaginar que eso es posible. Entonces, lo que tenemos que hacer es plantear la ecuación y resolver a ver quién es f de x, o f de y, que es lo mismo, ¿vale? Cuando lo tengamos, pues entonces ya habremos definido la transformación. ¿Por qué? Porque esto de aquí define una transformación. Dame la x y la y, hago unas operaciones y obtengo la u y la v. Esto es una transformación de xy a uv. Según esto, según esta ecuación, la u, que es f de x, más la v, que es f de y, tiene que ser igual a un numerito que le hemos llamado a, una constante. Pero no olvidemos que la y, si lo despejamos de aquí, es 1 partido x. Vale, entonces, si ahora, por ejemplo, derivamos toda esta ecuación con respecto de x, por ejemplo, entonces nos va a quedar la derivada de f más, por la regla de la cadena, será la derivada de f, sustituido en y, por la derivada de y con respecto de x. Esto es la regla de la cadena. Y la derivada de una constante es 0. Pero la derivada de y con respecto de x es igual a menos 1 partido x al cuadrado. Entonces,
tendremos que f' de x será igual, o sea, perdón, que esto de aquí será igual a, esto lo sustituimos por menos 1 entre x al cuadrado, por lo tanto queda menos f' de y entre x al cuadrado, y lo pasamos al otro lado, por lo tanto igual. Pero recordemos que la y es 1 partido de x, por lo tanto en realidad tenemos esta ecuación. F' de x igual a f' de 1 partido x entre x al cuadrado. Vale, pues esta es la ecuación diferencial extrañísima que tenemos que resolver. ¿Cuál es la función? Que al derivarla es igual a la derivada, pero en vez de sustituir x, sustituir 1 partido x y dividido entre x al cuadrado. Esto es lo que tenemos que encontrar. Luego añado por aquí que u es esto y que v es esto. Lo digo para poder borrar. Vale. Entonces, para hacerlo más fácil, dejadme llamar g de x a f' de x, para ahorrarnos simplemente las derivadas. Entonces, si hacemos esta definición, entonces la ecuación de aquí arriba se queda como g de x igual a g de 1 partido x entre x al cuadrado. Por tanto, nuestra pregunta original era saber cuánto vale f de x, pues ahora nuestra pregunta se traslada a decir quién es g de x. Porque si encontramos g de x lo que es, simplemente pues la integral de eso será la f. Entonces, ¿qué función cumple esto de aquí? No sé, probemos por ejemplo alguna tontería. Imaginad que decimos, pues a lo mejor g de x es igual al seno de x, por ejemplo, ¿no? Imaginad que pensamos esto. Bueno, veamos. Sustituimos en vez de g de x, seno de x. Aquí seno de 1 partido x entre x al cuadrado. Pero esto no es verdad ni de coña. Porque, o sea, que no es. Por ejemplo, si yo pongo el seno de 2 aquí, esto es lo que va a dar. Y aquí sería lo mismo que seno de 1 partido 2 entre 2 al cuadrado. Y esto en la calculadora no sé lo que dará, lo que sea, y esto no sé lo que dará, lo que sea, pero no es lo mismo ni de coña. O sea que seno de x no es. Y así podríamos probar hasta el infinito y más allá. Entonces os voy a dar el resultado de una función que cumple esto. Y es curiosamente esta función. Pero esta función, a menos que haya algún matemático que sea capaz de decirme, y lo digo muy en serio, cómo resolver esto de forma, vamos a decir, si hay algún método para resolver este tipo de ecuaciones, pues yo estaría encantado de que algún matemático me lo dijera, que por cierto, gracias por las respuestas que habéis dado compañeros matemáticos, porque me alegra muchísimo que podáis compartir vuestra información y así vamos aprendiendo todos, ¿no? Bueno, pues claro, al hacer el diagrama de Penrose de esta métrica me he topado con esta dificultad y entonces pues me he vuelto loco para intentar encontrar una función que cumpla esto. Y al final he encontrado que era esta. Pero esto ha sido probando. Así que insisto, a ver si hay algún matemático por ahí que me dice si esto tiene algún nombre, este tipo de ecuaciones, y cómo se pueden resolver. Muy bien. Vamos a comprobar que esto es así. Bueno, pues g de x es esto, pues entonces g de 1 partido x es simplemente sustituir, en vez de x, pues ponemos 1 partido x. O sea, 1 más 1 partido x. Pero ahora, si multiplicamos arriba y abajo por x al cuadrado, pues tendremos esto de aquí. Y ahora vamos a sustituir esto y esto en esta ecuación y comprobar que efectivamente cumple. Esto se tacha con esto y queda 1 partido x al cuadrado más 1 y por tanto cumple. Al lado izquierdo es lo mismo que en el lado derecho, ¿vale? Esto es el lado izquierdo y el lado derecho es esto de aquí, que es esto. Fantástico. Por tanto, ya tenemos nuestra función g de x, que es esto. Y ahora, para encontrar
f de x, como f' de x es igual a g de x, entonces f de x es la integral de g de x. Entonces hay que integrar esto. Y esto es precisamente la arctangente de x más una cierta constante. Por lo tanto, ya tenemos que la u, esta nueva variable, será f, que es esto, o sea, la arctangente de x más una cierta constante que le voy a llamar k sub 1, por ejemplo, y la v, que depende de y, pues es lo mismo, pero con una i. Entonces, si ahora sumamos, tendremos u más v igual a arctangente de x más arctangente de y más k1 más k2 y deseamos que esto dé a. Vale. Vamos a ver, pongamos que por ejemplo estamos interesados en el punto x igual a 0 y la y igual a a, es este punto de aquí, x igual a 0, perdón. Estamos interesados en este punto, pero este punto es muy bien. Ahora decimos, bueno, la función original, vamos a permitirme, digamos, que ponga aquí infinito y aquí infinito, ¿vale? Para decirlo de alguna manera, que es una manera de decir que es el punto infinito, ¿no? Que ya sé que no se puede coger el infinito, pero bueno, es en plan más o menos, ¿vale? ¿Cómo se obtiene este punto? Bueno, pues este punto, que no es un punto, sino los puntos cercanos al infinito, para entendernos, se obtienen al hacer x igual a 0. Porque cuando hagamos x igual a 0, esto cada vez se va más, y por tanto la y se vuelve infinita, para entendernos. Y ese punto infinito se tiene que transformar en este punto de aquí. ¿Y ese punto cuál es? Pues el punto S es u igual a 0 y v igual a a. Vale, pues vamos a sustituir eso para hallar k1 y k2. Así que sustituimos la x por 0. Perdón, a ver, la u por 0, la v por a, la arctangente por 0, y la arctangente de 0 es 0, y la arctangente de infinito es pi medios. Esto será más k1 más k2. Y luego, si cogiéramos este punto y dijéramos, bueno, pues ahora quiero caracterizar este punto, pues será cuando la x tiende a infinito, esto de aquí, y la y tiende a 0. Y entonces ahora tendremos este otro punto, que será pues la u igual a la a y la v igual a 0. Así que si sustituimos aquí, pues ahora será a más 0 igual a pi medios, pi medios, correcto, y 0. Y más k1 más k2. Vale. Muy bien. Entonces, vale, lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Vale. Correcto. Y esto efectivamente será igual a, correcto. Entonces, claro, aquí ¿qué vemos? Que esta ecuación es exactamente igual que esta. Así que podríamos coger que k1 más k2 sea igual a menos pi medios, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a ver, ¿qué a queremos coger aquí? Pongamos que la a quisiéramos que fuera pi medios.
¿vale? Para hacerlo fácil. ¿Vale? Elegimos que la A sea pi medios, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues entonces, si la A es pi medios, entonces K1 más K2 es igual a 0, lo cual podemos hacer perfectamente de todas las posibles soluciones, pues por ejemplo la más fácil, que K1 y K2 sea igual a 0. Para hacerlo simplemente fácil, porque lo que importa no es cuánto vale la A, sino que sea una línea recta, eso es lo importante. Así que escogemos la manera fácil de que estas constantes sean 0, y por lo tanto el punto donde, déjame ponerlo ya más bonito, el punto donde va a interseccionar esta recta, pues simplemente va a ser pi medios y pi medios. Vale, por facilidad y comodidad. Muy bien, pues ya lo tenemos. Ya hemos construido, ya hemos resuelto el problema matemático que me he planteado. Y ahora es cuando vamos a ver la utilidad de esto que yo acabo de hacer. Voy a mantener por aquí la receta, que es, si tú quieres cambiar una cosa que hace así a una cosa que hace así, pues lo único que tienes que hacer es hacer este cambio de variable. Esas transformaciones de coordenadas. Vale. Ahora ya sí que vamos al tema en cuestión. Vamos a hacer el diagrama de Penrose del espacio-tiempo de Kruskal, y lo único que tenemos que recordar, vamos a hacerlo mucho más sencillo, es que la X y la T, que son las coordenadas del espacio de Kruskal, pueden ser cualquier valor exceptuando esta región. Y esta región. Es decir, todos los puntos del espacio-tiempo que estén por aquí son válidos. Pero por aquí no, porque aquí, bueno, primero que aquí tenemos la singularidad, y aquí dentro, pues, o sea, no tiene sentido, no hay nada, digamos, ¿no? O sea, no hay espacio-tiempo, porque aquí es donde está la singularidad, donde se acaba todo. Y aquí lo mismo. Entonces, esta curva, bueno, recordad, tanto esta como esta de aquí, eran las curvas que se obtenían al hacer r igual a 0, que es donde está el infierno. Entonces, si vamos a la ecuación esta de aquí, tendremos que esto traducido pues sería x cuadrado menos t al cuadrado igual a 0 menos 1 elevado a 0, o sea, menos 1. Si cambiamos el signo, por ejemplo, a todo, pues será menos x cuadrado más t al cuadrado igual a 1. Por lo tanto, esta ecuación nos define la singularidad, que ya lo hemos dicho varias veces, o perdón, las singularidades, ¿no? Bueno, pues vamos a proceder de manera similar a como hicimos en Minkowski, así que definimos P igual a T más X y Q igual a T menos X, no sé si llamé a esto P o Q, pero bueno, da igual. La cuestión es que si multiplicamos P por Q, fijaos que esto es suma por diferencia, o sea que es diferencia de cuadrados. Y esto, fijaos, que da exactamente igual a 1. Por lo tanto, la línea del infierno, o sea, la singularidad, se transforma en PQ igual a 1. Y ahora empezáis a entender por qué antes me he interesado por la curva X por Y igual a 1. Pues porque sale esto. Muy bien. O sea que con este cambio de coordenadas, el nuevo espacio PQ pues digamos se convierte, teniendo en cuenta que PQ es igual a 1, se convierte en esto, es decir, aquí estarían los infiernos, para entendernos, y el resto del espacio-tiempo pues estaría por aquí. Vale. Entonces ahora vamos a comprimir, igual que lo hicimos la otra vez. Lo que pasa es que la otra vez
creo recordar que hicimos u igual a la tangente hiperbólica de P, me parece, o al revés, no sé cómo lo llamé, y v igual a la tangente hiperbólica de Q. Y esto no funcionaba muy bien. Lo que pasa es que si lo hiciéramos ahora, veríais que esta transformación, o sea, dicho en plan al estilo inciso que he dicho antes, si hiciéramos u igual a la tangente hiperbólica de x y v igual a la tangente hiperbólica de y, teniendo en cuenta x por y igual a 1, lo que nos daría, en vez de una recta, nos daría una cosa así, una especie de circulito, y no nos daría una recta. Y entonces, finalmente, el diagrama de Kruskal pues saldría una cosa así, en fin, saldría como torcido. Entonces, para que quede bonito, por eso no utilizamos la tangente hiperbólica, que ojo, que estaría compactificado de forma que ocupa un trozo de finito de papel. Pero, para que quede bonito, en vez de utilizar la tangente, vamos a utilizar la arctangente. Por eso he hecho todo lo que he hecho antes. Así que definimos U como la arcotangente de P y la V como la perdón, que he puesto, no es arco, es arctangente. Bueno, que se escribe así, vamos, arctangente de Q. Entonces, con estas transformaciones, ¿qué pinta tiene todo el asunto? Bueno, veamos. Bueno, pues como hemos visto, esta línea se convierte en esta de aquí y esta curva de aquí se convierte en esta otra. Aquí tenemos lo que originalmente era r igual a 0, o sea, la singularidad de arriba, la singularidad de abajo. Muy bien. ¿Y qué le pasa a todo este espacio tiempo de por aquí? ¿Se comprime o no? Pues sí, se comprime y se comprime de la misma forma que se comprimía, o de una forma parecida a cómo se comprimía el espacio-tiempo de Minkowski, convirtiéndose todo esto en un triángulo. Y lo mismo le pasa a esto. No os preocupéis que ahora os enseñaré un gráfico y un código de MATLAB para que veáis que efectivamente pasa esto. ¿Vale? Esto es lo que ocurre cuando aplicamos esto y esto. Y ahora, para ponerlo esto puesto en su lugar, digamos, ¿no? Digamos para que no sea, digamos, unas coordenadas nulas, porque recordad que cuando hacíamos esta transformación y teníamos el espacio-tiempo torcido, entonces esta línea horizontal y esta vertical eran las coordenadas nulas, que se llaman, pues a por donde irían los rayos de luz. Vamos a girar esto 45 grados para que se ponga los rayos de luz formando, pues eso, 45 grados. Entonces iremos a unas nuevas variables que le puedo llamar tau, por ejemplo, porque ya no sé qué letras poner, y será u más v, y r, por ejemplo, de espacio, igual a u menos v. Esta tau y esta r o sea, no tiene sentido, o sea, no en el sentido de que esto sea un tiempo propio o esto un radio, no, es simplemente letras que nos indiquen o nos recuerden a que esto tiene algo que ver con el tiempo y que esto tiene algo que ver con el espacio, ¿no? Bueno, pues si hacemos este cambio de coordenadas, pues finalmente lo que obtenemos es esta figura, pero puesta horizontal. Y con estas líneas de aquí, que serían el horizonte, puesto así. ¿Vale? Entonces, para demostraros que esto es así, lo que he hecho es un programa en MATLAB para que veáis cómo he construido esto. Bueno, aparte de poner un poco cosas previas, o sea, donde está el meollo está aquí. A ver, estos dos bucles de aquí lo que hacen es
pues esto lo que nos dice es dibuja todas las líneas R constante cuando R, por cierto, R significa la coordenada radial del espacio-tiempo de Schwarzschild de toda la vida. Entonces, eso lo he dibujado de color más o menos azul, ¿vale? Que son estas cosas azules. Espérate, si queréis vamos a hacer una cosa. Voy a quitar todo esto un momentito para representar el primer bucle, para que veáis lo que está representando. Vale, y representa esto. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, pues lo que estamos diciendo es, dibuja unas cuantas líneas de R constante. Pero, cuidado, pero represéntala habiendo aplicado esas transformaciones que acabas de decir, ¿no? Bueno, entonces, fijaos que la manera, una vez nos den una R y un tiempo de Schwarzschild, nosotros podemos tener las coordenadas de Kruskal con las fórmulas típicas. Si estamos en la zona 1, si os acordáis, esta era la fórmula raíz de R-1 por la exponencial de R medios por el coseno de tal. O sea, lo que dijimos en el vídeo anterior, no el otro, que era la transformación de coordenadas de Kruskal en la zona 1. Luego, pues decimos, venga, definimos P, definimos Q, definimos U y V, y luego tau y R. Y ahora, represéntalo. Y entonces nos sale esto. Muy bien. Si ahora vamos y decimos, bueno, pues ahora lo que queremos es representar las líneas de tiempo constante en esta zona. El tiempo original de Schwarzschild constante. Pues entonces le damos al play, al run, y nos sale esto. Y fijaos que esto nos sale simplemente habiendo hecho estas transformaciones que os acabo de decir. Vale, y ahora vamos a lo que sería la zona 2 de Kruskal, que la zona 2 es, si esto es el horizonte, pues tiene que ver con lo que ocurre aquí. Entonces vamos a la zona 2 y decimos representa. Entonces nos representa, bueno, sale un poco raro porque no está bien delimitado, pero bueno, esto es porque no me toma la molestia de hacerlo todo bien como tiene que ser, pues un más o menos. Pero lo importante es que fijaos que efectivamente la línea de R igual a 0 se convierte en una constante, porque así lo hemos buscado, y estas son las líneas de R constante, por lo tanto R 0,9, R 0,8, R 0,7, bla, 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 bla. ¿Vale? Vale. Y ahora vamos a representar las líneas de tiempo constante en la zona 2. Y tachán, sale. Insisto, con la misma transformación. Y luego pues ya os podéis convencer que si hacemos todas las demás historietas, pues sale como acabáis de ver, ¿no? Lo que sí que es importante es que en cada zona, por ejemplo en la zona 2, exacto, en la zona 2, claro, estas transformaciones he cogido las de la zona 2, o sea que en vez de R-1 es 1 menos R, ¿vale? O por ejemplo en la zona 3, fijaos que hay un menos, o sea, tal como dijimos en el vídeo anterior, no el otro, ¿vale? O sea, he ido cogiendo cada zona y poniendo la X y la T que le tocan. Y luego haciendo para todos por igual estas mismas transformaciones de coordenadas. Que esto es, digamos, lo que sería compactificar. Y luego, como veis aquí, pues tenemos el I más, el I0, el I menos, y recordemos lo que significa esto. El I más significa el time-like future, digamos, ¿no? Es decir, a dónde van a parar las líneas de R constante, o de hecho, a dónde van a parar las partículas materiales que se muevan por el espacio-tiempo. Todas, se muevan como se muevan, todas van a ir a parar a este punto de aquí. Y todas salen de este punto. Mientras que la I más y la I menos, esta de aquí, I mayúscula o I bonita, bueno, no sé cómo se pone una I bonita en MATLAB, esto representa el light-like future, que es a donde van a parar todos los rayos de luz, y I menos es de dónde vienen todos los rayos de luz. Y I0 marca, digamos, el space-like infinity, si queréis, que es, digamos, a dónde van a parar todas las líneas de tiempo constante. Bueno, entonces, claro, aquí se ve pues que efectivamente este es, digamos, nuestro universo donde vivimos. Ese es el universo ese paralelo que de momento solo existe en las matemáticas.
esto es dentro del agujero negro y esto es fuera, digamos, o sea, dentro del agujero blanco, digamos, ¿no? Donde se supone que salen todas las partículas y tal, pero bueno, esto ya digo que en principio no existe, o sea, digamos, para un agujero negro real, estos dos trozos no existen, por lo tanto la zona 3 y la zona 4 en principio no existen y uy, ¿qué estoy haciendo aquí? Ahora, exacto. Y bueno, y esto lo puedo quitar también, la singularidad. Bueno, quito un momento esto para que no salga un churro, pero bueno, básicamente esto es, digamos, lo que tiene sentido real de momento, hasta que se demuestre que hemos conectado con un universo paralelo y tal. ¿Vale? Y como bien sabéis, todo esto se hace de forma que respete la estructura causal. Es decir, que todo este rollo sirve para decir si podemos, por ejemplo, si estamos en esta zona, la zona 1, si podemos mandar información a la zona 2, o si estamos en la zona 2, si podemos mandar información a la 1, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en cualquier punto de aquí, como podemos trazar un rayo de luz yendo hacia la izquierda y entra, significa que podemos enviar información de la zona 1 a la zona 2. Pero, por ejemplo, no podemos enviar información de la zona 2 a la zona 1, porque todos los rayos de luz irían para allá y ninguno podría ir más rápido que la velocidad de la luz y llegar a la zona 1, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada, muchas gracias por ver el vídeo y espero que más o menos haya entendido esto. Luego, cuando veáis en algún artículo o en algún paper pues los diagramas de Penrose, pues por lo menos no os asustéis porque es una, no digo una chorrada, pero vamos, que no es tan difícil como parece en algunos casos que yo he visto en algunos libros, que parece que estás haciendo una cosa rarísima y en realidad no es para tanto, ¿vale? Pues nada, gracias por ver este vídeo. Hasta el siguiente. Adiós.